Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas, la trayectoria, el rol que cumple en nuestra sociedad. Y vamos a dialogar con la profesora Silvia Crocetti, que ella preside esta comisión de celebración, esta comisión donde de alguna manera lleva adelante toda una serie de actividades, de actos por estos 50 años. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, gracias. Bueno, gracias a vos por aceptar esta invitación y de alguna manera comprometerte también, como lo venís haciendo como docente, Sí. y bueno, para poder hablar de estos 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas. Me gustaría, ya que estamos con una profesora de historia, pensar cómo era ese contexto donde se plantea iniciar estudios superiores en lo que, bueno, hoy conocemos, ¿no?, como Facultad de Ciencias Humanas. Bien, la Facultad de Ciencias Humanas tiene su origen en el Instituto Provincial del Profesorado Secundario. Ese instituto, como bien dice su nombre, se crea en relación con la naciente Universidad Provincial de La Pampa y otorgaba títulos para formar a docentes en la enseñanza media. Son 10 años de vida del instituto, que tenía sede acá en Santa Rosa, con profesorados bastante amplios, con un título que habilitaba a los egresados para dar clase en historia, geografía y literatura, matemática, física y química. Y sobre este instituto, en relación a este instituto con la naciente universidad, que tenía dos carreras, surge la idea por parte parte del cuerpo docente y por parte de las autoridades de darle la jerarquía de facultad. Y en 1970 comienza como Facultad de Ciencias Humanas, que luego tiene otra parte que es la Facultad de Ciencias Exactas. Es decir, a esta Pampa que se la quería modernizar, sacar del estancamiento, los pilares de la modernización y del progreso estaban dadas por trabajar sobre el campo, que para eso la Facultad de Agronomía, y proyectada ya la Facultad de Veterinaria, y trabajar sobre sobre la administración de allí ciencias económicas, y este otro eje fue sin duda la educación, de ahí nuestra facultad. Claro, porque el hecho de, entiendo que la formación de un Estado pujante, ¿no?, por la administración, bueno, teniendo en cuenta las características de nuestra provincia, por eso lo que vos decías, ¿no?, de agronomía, pero la cuestión de esto, de esta idea tan fuerte que es formar, era necesario formar docentes. Para poder formar era necesario formar docentes, ¿no? Exactamente. De manera que, atado a esto, tenemos que pensar que el rol de la facultad nace como una necesidad y de una relevancia sustancial y permanece así. Sí, y es muy interesante analizar cómo esta facultad se fue adaptando a los cambios del país, a los cambios y a las demandas de la sociedad pampeana. Atravesó, bueno, en 50 años todo lo que tuvo que atravesar la historia argentina, el país y demás. Y es decir, comienza como una facultad meramente de formación de profesores, pero inmediatamente, a los pocos años, ya comienza, acompañando el proceso de la nacionalización, a la investigación. En una investigación en estudios regionales, que dejó una impronta, marcó una impronta extraordinaria que se puede recuperar a medida que se recupera la democracia y la gran expansión, que es el final del siglo XX y este siglo que estamos transitando. La investigación, la docencia, la investigación, se incorpora el posgrado, las educación a distancia y todas sus variables, y la extensión está desde el principio, pero en realidad se fortalece la extensión todo en el final del siglo XX. Es decir, es un desarrollo de una facultad que, sin proponérselo a lo mejor desde lo discursivo en esta cuestión, en este pensamiento reformista, el pensamiento reformista lo logra concretar.
se democratiza, elección de autoridades, participación, relación con el medio, y logra, años después de la creación, tenemos en cuenta la noche oscura del proceso, que esto impidió tantas cosas. Te iba a preguntar eso, ¿no? Cómo las distintas etapas en nuestro país marcan a la enseñanza superior y, por supuesto, a las distintas facultades, ya sean nobles o más, con mayor trayectoria en años, ¿no? Y es importante, ¿no?, traer a la memoria las marcas que van dejando distintas etapas. La dictadura es una de ellas, pero también las etapas de la democracia, ¿no? Sin duda la dictadura dejó una marca que todos conocemos, y solo quiero decir que en la Facultad de Ciencias Humanas la marca fue muy profunda, porque la mayor cantidad de docentes cesanteados y encarcelados corresponde a Ciencias Humanas, una cantidad muy importante de docentes. Y esto, la historia de los docentes encarcelados, privados de sus cátedras, y el vacío que generaron, porque estábamos hablando de docentes formados que no cumplieron más funciones. Entonces, esa y la retroalimentación positiva que implicaba tener docentes. En el 84, porque el proceso de normalización se inicia en el 84, que es la gran apertura, y hay una cuestión, la apertura democrática, hay una cuestión que, en esto que siempre estoy con la historia de la ULPAN, aprendimos no hace mucho. Uno de los cesanteados, el doctor Daniel Villar, un eminente profesor de prehistoria general y de estudios indígenas, cuando se le reconoce en este salón, el salón del Consejo Superior, él dice, y también lo ha dicho González Quintana, lamentablemente nos han dejado en estos pocos años recientes, que el proceso de normalización de la Universidad Nacional de La Pampa fue extraordinario. Ellos pertenecían a distintas universidades. Se los invitó a todos a regresar a sus cátedras. En eso voy a destacar la gestión del entonces rector, el contador Leopoldo Rómulo Casal, que posibilitó ese retorno de personas, que algunas tenían cátedras en universidades del mundo, en otras, o la vida, pero generalmente regresaron. Y esta fue una ventana que luego se profundiza que fue la gestión del rector Esteves Leite, con la gran cantidad de concursos que tuvimos, y muchos volvieron, y aunque no volvieron, estaba la posibilidad, y se reinició esto de la autonomía de cátedra, la libertad de cátedra, y para la facultad fue muy importante. Los 80 fueron muy importantes para nuestra facultad, que es el tema de concursos. Esta posibilidad de contar con una profesora de historia hace que a una se le ocurran algunas preguntas en este sentido de, vos hacías mención el vacío que queda cuando, por supuesto, por estas circunstancias, que nada más y nada menos que una dictadura, priva a la sociedad de una enseñanza de catedráticos, catedráticas que podían hacer un aporte sustancial a la sociedad. A veces no se tiene dimensión de eso en tanto sociedad, ¿no?, el impacto que eso genera. Mira, en un principio es cómo se construye, cómo se construyen estas memorias. En un principio estaba en el tema de visibilizar los nombres, que esto fue una tarea compleja, recordar los nombres. Y de hecho la Universidad Nacional de La Pampa ha tenido políticas y continúan de recordar, de construir todo el tema del juicio de la Susana 14, de quiénes fueron nuestros docentes y cuándo se fueron y en qué circunstancias se fueron. Una de las áreas que pertenece a nuestra facultad es el Instituto, el IER, el Instituto de Estudios Regionales. Nosotros teníamos un centro de estudios regionales en los 70, que eso era de vanguardia, en el concierto de las universidades nacionales. ¿Cuánto tiempo tardó en volver a rearmarse un centro de investigación en estudios regionales? Pasó el tiempo, hay una generación que queda huérfana de estos grandes maestros. Los grandes maestros estaban todos
cesanteados y volver a ponerlo y volver a despertar el interés por los estudios regionales. Eso costó. Con satisfacción digo que eso se logró. Pero estas son las ausencias. ¿Qué pasó? Es decir, al resto de la sociedad nos privamos, la Pampa, la ciudadanía, de docentes con otras perspectivas. Y esto cuesta. Sin duda, digamos, esta trayectoria va marcando estos mojones en la facultad y lo voy a dejar para el próximo bloque, que podamos avanzar sobre el programa de actividades, pensar cómo es nuestra facultad hoy en día, ¿no? Con toda esta construcción a lo largo de estos 50 años. Así que te invito a que hagamos una pausa y luego continuamos en Ulpan TV. Ya volvemos. Estamos en Ulpan TV dialogando con la profesora Silvia Crocetti acerca de los 50 años que cumple la Facultad de Ciencias Humanas. Y una cosa que había dejado picando en el bloque anterior tiene que ver con el programa de actividades, cómo fue en un contexto muy inédito para también, así como hemos marcado distintas etapas, este contexto también ha dejado su marca en nuestras facultades, en la educación en general, en toda la sociedad en general, ¿no? Y bueno, un poco vamos a retomar este hilo de cuál es el plan de actividades, el programa, y bueno, y voy a seguir preguntándote algunas cuestiones interesantes. Con todo gusto. Mira, el Consejo Directivo armó una comisión que coordino con otras colegas, que integrada con este esquema del gobierno de docentes, graduados, estudiantes, no docentes. Y bueno, en este contexto pero tan complejo, nos reunimos y decidimos instalar primero el tema de recuperar las memorias y recuperar las voces. Bueno, en esto tenemos personas de todas las carreras que nos hemos formado en la facultad, tanto de la sede Santa Rosa como de la sede General Pico y del Colegio de la Ulpan, que forma parte de nuestra facultad. En principio hemos ideado conversatorios con la pregunta es cómo era ser docente, cómo era ser estudiante. Esto motivó muchas sensibilidades, memorias y bueno, y todos los dispositivos tecnológicos como las redes, donde aparecen voces, no solo de quienes hacen un conversatorio, sino de quienes lo recepcionan, quienes lo miran. Entonces, volver a ver un profesor que no lo veíamos desde hace, en mi caso, desde hace 40 años, ha sido muy movilizante y la comisión es un trabajo muchísimo trabajo, gente que le dedica muchísimo tiempo para recuperar fotos. Hay otras personas que se están dedicando al archivo, otras personas que están trabajando con las tecnologías para llegar y comunicarnos más y reencontrarnos más. Bueno, esto es una parte donde se está instalando el tema de la historia de nuestra facultad, se recuperan voces. Hay gente que se ha vinculado y que vive en otros continentes, por ejemplo. Vamos a aceptar la parte positiva de esta situación tan dramática. Vincularnos a través de las redes, ¿no? Sí. Claro. Pero vamos a tener un acto el día 1 de octubre con las modalidades y formalidades que requieren en el aula magna de aquí de Santa Rosa y con la esperanza de que todo vaya mejorando. Somos cautelosos en la realización de actividades, pero por ejemplo, uno de los puntales que marcaba al principio, que es la investigación, en esta semana vamos a tener las 25 jornadas de investigación, que es un número sobre 50 años, tenemos 25 años de jornadas de investigación de nuestra facultad. Esto condice con lo que decía decir los años que esto no existía, pero donde también tiene un lugar especial la celebración de esta continuidad y este crecimiento que ha tenido la facultad y que tiene. Silvia, te escuchaba atentamente lo que
toda la sucesión de actividades y pensaba en esto, ¿no? Vos decís, tenés una cantidad de años importantes trabajando como docente y también has tenido oportunidad de ver distintos momentos de ese estudiantado de acuerdo a las etapas que hemos transitado en nuestro país o en nuestra provincia. Y este es un momento muy, muy particular, que nunca vivimos, así como algunos nunca habíamos vivido una dictadura con determinado impacto en la sociedad. Este hecho mundial ha hecho que la educación se vea totalmente afectada. Contame qué marcas podés encontrar en estos tránsitos, en esta experiencia docente en Humanas. Mira, estamos interpelados y la educación, lamentablemente, por esto volvió a estar en el centro del debate político. Nosotros desde la facultad teníamos ya una base tecnológica, para decirlo en términos generales, con los cuales esto nos permitió adecuarnos, porque había prácticas, no la clase virtual, sino prácticas de comunicación entre docentes y alumnos, me refiero a las clases presenciales. Existe también que Humanas ha sido pionera en esto, la educación a distancia. Pero yo digo la enseñanza de grado, en eso corríamos con una ventaja. Bueno, estamos con estudiantes que nunca conocieron la facultad. Claro. Y les hablamos de cuestiones, y mira que yo doy una materia que es abstracta, que es lejana, porque doy historia antigua, del antiguo Oriente, pero acá no, el contacto, y no se conocen entre ellos. Con todo, es decir, hay al menos hablo del departamento al que pertenezco, hay una carga de trabajo por parte del cuerpo docente, hay elementos, los cuales tenemos, porque teníamos una base tecnológica, pero los estudiantes no se conocen, no conocen el edificio. Entonces es cuando el rol del docente es que uno se puede adaptar a toda, esto es estrictamente personal, nos podemos adaptar a todas las tecnologías, pero el docente hablando como nosotras estamos en este momento es irreemplazable. El pasillo de la facultad, que esto me remito a Martin Buber cuando decía el pasillo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la usina de crecimiento, el centro de estudiantes, el contacto entre pares, esto no existe. Y para nosotros que somos, bueno, yo que soy grande, que tengo contacto y tengo historias de contactos, pero para los ingresantes, para los más jóvenes, es de un grado de orfandad tremendamente preocupante. Y esto nunca lo habíamos vivido. Nunca lo habíamos vivido. Y esto nos pasa a nosotros y le pasa a otras universidades. Se ha respondido, hablo de bien, pero hay que pensar como decía Adorno, ¿qué hacemos después de la pandemia? Que él se planteó, ¿cómo es la escuela después de Auschwitz? ¿Cómo será la universidad después de la pandemia? Eso lo tenemos que replantear. ¿Cómo pensar en extensión, por ejemplo, prácticas comunitarias, que eso es algo muy fuerte, muy central en el trabajo? ¿Cómo se hace? Claro. ¿Cómo se enseña a ser docentes sin tener clases presenciales? Porque esto es el gran desafío, porque la tecnología ayuda en algunas cuestiones, la digitalización de material, las imágenes, pero ¿cómo se enseña a ser docente? ¿Cómo se hace la práctica docente sin estudiantes reales? Entonces esto, más allá de las cuestiones de lo que tenemos, esta es la pregunta, que es la variable emocional, variables sensoriales que tenemos que repensar para continuar con esa gente que está en una situación muy compleja, aunque por ahí no lo exprese. Y nosotros también estamos en una situación compleja, por eso valoro tanto que nos reunamos una vez por semana o dos para discutir y volver a discutir sobre cómo repensar nuestra facultad. Sí, cómo repensar, porque amerita que hablemos de esto, porque
porque una cuestión central de nuestra facultad es la formación de formadores, de docentes. O sea, no es un tema menor, digamos, poder ver cómo pensamos hacia adelante lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Exactamente. Vamos a volver al mismo edificio, pero sabemos que ya nada va a ser igual. Exactamente. ¿No? Y esta es una cuestión que, bueno, que es un desafío. Exactamente. Para los docentes, los no docentes, los estudiantes. Y las fortalezas que hemos adquirido, tenemos que potenciarlas en otro contexto. Los vínculos, ¿no? Una de las cuestiones que han sido también muy fuertes en esto, ¿no? Como que la pandemia vino a poner ahí una gran lupa donde fue mirando todas estas cuestiones, aquello que estaba bien, aquello que está más o menos y aquello que no sabemos para dónde va a ir. Sí, para los que tenemos años y que podemos recordar el hecho de reencontrarnos, aunque sea virtualmente, yo me he reencontrado con mi profesor de introducción a la filosofía, es maravilloso, pero el problema es para los que no tienen historia, los más jóvenes, que son los que más me preocupan, porque los más grandes nos vamos, el recuerdo de la facultad hace bien. De lo lindo y de lo feo que hemos vivido, pero los más jóvenes que no tienen esa vivencia del recuerdo y que probablemente muchos no nos hayan visto nunca los profesores. Claro. Entonces eso es ese vacío de los vínculos, y sin vínculos es muy difícil enseñar, es muy difícil pertenecer. Esperemos vivenciar la vida universitaria. Vivenciar la vida universitaria, eso es un motor de nuestra facultad, una facultad con centros de estudiantes militantes, con publicaciones, con revistas, con revistas con mucha trayectoria, ¿no? Exactamente. Revistas científicas con mucha trayectoria. ¿Sí? Entonces eso, el hecho de no verlo, no palparlo, es una cuestión sensorial, la alegría de salió el último número de tal revista, eso no existe. La comunicación informal, más allá de reuniones, clases y simposios. Bueno, vamos a estar siguiendo el programa de actividades porque es durante todo este año. Exactamente. Y bueno, la verdad, Silvia, te agradecemos mucho esta presencia en Ulpan TV para por lo menos estar recordando, hacerle un homenaje a la Facultad de Ciencias Humanas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mónica, muy amable. Nosotros nos vemos la próxima semana con más que hacer de la vida universitaria. Chao.